Crecí creyendo que no valía nada, crecí creyendo que nunca nadie me iba a querer. Si una de las personas que me dio la vida no me quería, ¿quién me podría querer? Uno atrae lo que uno carga. Ahora ya lo entiendo así, pero en ese momento no lo sabía. Entonces prácticamente todo el dolor que tenía yo, todo el resentimiento, lo proyecté y las energías no mienten. Entonces yo atraje a esta persona que tenía todo lo mismo que mi mamá, pero en un hombre. Me llevaron a escondidas de mi mamá. Me llevaron al DIF y recuerdo muy bien las palabras de esta persona que nos atendió. Me dijo, bueno, a lo mejor tu mamá te golpea porque no te portas bien. Entonces yo me quedé así como que, ok, nadie me va a creer, nadie me va a ayudar nunca. Entonces de ahí nace una pasión por ayudar a la gente, pero especialmente a niños. Porque yo sé lo que es vivir en una casa que tú no quieres llegar. Yo prefería caminar de la escuela a mi casa. Yo me acuerdo, Carlos, que había veces que yo le decía a Dios que me atropelle un carro. No quiero regresar. No quería regresar. Bienvenidos a Conecta con Humphrey. El día de hoy tengo una invitada muy especial para mí, ya que es mi amiga, Josebeth Romero, ¿lo dije bien? Sí, lo dijiste. Josebeth Romero, que está aquí conmigo y tuve la oportunidad de invitarla hace mucho al podcast, pero como ella es muy famosa, no se había decidido venir conmigo. No es cierto, no habíamos podido coincidir, pero pues hoy día se nos hizo y ya vamos a platicar. Y qué bueno que es ahora, porque ahora tenemos muchas cosas más que platicar que si te hubiera entrevistado hace algunos meses, ¿te acuerdas? ¿Estás de acuerdo? Sí, Porque sí. han pasado muchas cosas contigo. Demasiado. Así que qué bueno. Pues bueno, primeramente te agradezco que te hayas dado la oportunidad de venir hasta acá, porque sé que vienes de Los Ángeles. Estamos grabando en el estudio de Tijuana. Muchas gracias por haber venido a grabar este podcast, amiga. No, gracias a ti por invitarme. Y bueno, les platico nada más rapidito para que sepan, ella es autora de un libro. Se dedica ahorita también al tema de terapeuta para niños con necesidades especiales, Sí. que eso lo valoro mucho. Yo tengo una hija con necesidades especiales también, así que qué bueno que esa labor. Y la verdad es que me sorprende, yo no sabía eso, ¿no? Cuando te conocí todavía no lo sabía porque te conocí con otras cosas. Y a Josie le encanta el tema del networking. Creo que hemos coincidido en varios eventos por coincidencia, nada más, ¿no? Sí. Yo sé que estás ahí todo el tiempo yendo a eventos, que eso me llama mucho la atención de ti, porque siempre estás tratando de conectar con más personas, vas a eventos a aprender, entonces por eso también me llama mucho la atención y dije, hey, me gustaría conocer más de ti. Y en una ocasión, les platico nada más antes de empezar a preguntarle, una ocasión coincidimos en un evento también en Las Vegas y ahí es donde tuve la oportunidad de platicar un poquito más con Josie y me contó algunas cosas que se me hicieron súper interesantes y fue cuando volví otra vez a decir, hey, ¿sabes qué? Tenemos que grabar porque tienes una historia muy padre, una historia de resiliencia también que creo que nos ayuda a todos para poder también adoptar esas cosas y aprender de tu historia. Así que muchas gracias. Muchas gracias. ¿Verdad? Y bueno, Josie, platícanos un poquito de ti. ¿Qué onda con tus palabras? ¿Quién es Josie? ¿De dónde eres? Platícanos un poquito de ti. Soy de México, de Veracruz. Mudamos a los 10 años, me mudé a Los Ángeles, California. Ahí crecí. Tengo 3 hijos, soy madre soltera. Tengo 4 hijos, perdón, ya corté uno. Tengo 4 hijos, soy madre soltera. Y como dices, me dedico a ABA Therapy, que es terapia para niños en este momento con autismo. Me encanta mucho ayudar a los niños. Creo que si fuera millonaria tuviera muchos hijos. ¿Tuvieras muchos hijos? Sí. ¿O hijos? ¿O personas o niños que ayudarías? A lo mejor los adoptaría, fíjate. Ok. A lo mejor los adoptaría. Me encanta poder transformar vidas, poder regalar esperanza y motivar. Ok. ¿De qué parte de México eres? De Veracruz. De Veracruz. Yo sí vamos a platicar un poquito vamos a entrar también en detalles de por qué te nació esa pasión de ayudar a niños y todo, pero me gustaría conocer y que también la audiencia conozca qué onda contigo, cómo fue tu niñez y cuando estabas chiquita, a qué te querías dedicar, ¿sabías que te querías dedicar al tema de ser terapeuta para niños o qué onda? Platícanos un poquito Nada de que eso. ver. Yo recuerdo que me encanta mucho cantar. Ok. Creo que puedo cantar. Quería yo ser cantante. ¿Ese era tu sueño de chiquita? Ese era mi sueño de chiquita. Ok. ¿Y cómo fue tu niñez? Platícanos. Fue una niñez muy triste. Bueno,
Tuve muchos momentos de felicidad. Tengo ciertas personas que me apoyaban, me querían, pero entre mi entorno muy personal en mi casa había mucho abuso verbal, psicológico, físico. Y crecí creyendo que no valía nada. Crecí creyendo que nunca nadie me iba a querer. Si una de las personas que me dio la vida no me quería, ¿quién me podría querer? Entonces eso me marcó demasiado. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana. ¿Una hermana más Sí, grande o más chica? más chica. Más chica que tú, ¿ok? Bueno, sin entrar en tanto detalle o algo, ¿a qué te refieres con esos abusos de parte de tu mamá? ¿Mencionas porque dices que es la persona que te dio la vida, o tu papá, o cómo fue? Sí, fue de parte de mi mamá. Yo entiendo que pues uno no sabe lo que viene cargando el otro, ¿verdad? Y también para ser padre nadie te da un manual. Ahora ya lo miro de otro punto de vista, pero sí fue muy difícil para mí poder procesar, entender, perdonar, asimilar que mi madre no me quería. ¿Y esa era contigo o también con tu hermana? Solo conmigo. O sea, tu hermana la trataba bien y a ti no. A mi hermana la trataba bien. Ahora de grandes hemos hablado de esto, mi hermana y mi hermana dice que la trataba mal en el aspecto, a lo mejor físico, no de que su apariencia o su color de piel y así, pero en realidad a mí, pues sí me iba más mal. Ok. ¿Y sabes por qué? O sea, ¿tienes idea o...? No, no tengo idea. Hay varias teorías, no tengo idea. He tratado de hablar con ella, pero pues yo siento que está muy herida. A lo mejor su infancia fue mucho peor que la mía. No sé en detalle cómo eso fue su infancia. Cuando vienes de Estados Unidos, me dices que llegaste, tenías 10 años. ¿Cómo fue cómo fue que saliste de Veracruz para venir acá? ¿Fue con tu mamá o Fue con mi mamá. Mi papá se vino primero. Ok, Mi papá se vino primero como 3 años y luego nos mandó a traer. Y llegamos a una ciudad que se llama Panama City, en el Valle de San Fernando. ok. Y entonces, perdón, nada más que regreses esto y no voy a hablar mucho de esto, nada más quiero entender un poquito. Sí, sí, sí. Tú vivías entonces en Veracruz con tu mamá, tu hermana y tu papá también. Sí. ¿Y tu papá no se daba cuenta de ese trato que tenías? O sea, nadie hizo nada por ti en ese aspecto, ¿te acuerdas? Eso es algo que le reclamé en algún momento a mi papá y ya lo perdoné también a él por eso. Él todo el día se la pasaba trabajando, siempre ha sido un hombre muy trabajador. Él tenía varios negocios allá en Veracruz, entonces siempre era un hombre muy ocupado. Pero sí se daba cuenta. O sea, se daba cuenta y no hacía nada. En mi mente yo pensaba que no hacía nada. Él me explicaba que él trataba, pero ¿qué podía hacer? Esas fueron sus palabras cuando hablamos de esto. Ok, y sin entrar en mucho detalle, obviamente, o lo que tú quieras compartir nada más, o sea, ¿de qué manera te afectó esa parte? O sea, ¿tú eras muy insegura? O sea, ¿cuál era el tema que tenías tú? Súper insegura. Yo me acuerdo que una vez que yo creo que me hizo no agarrarle rencor a mi padre, una vez que ellos dos habían como discutido algo así y me tocó irme con mi papá fuera de la casa. Entonces yo creo que de ahí como que yo dije, ok, pues a lo mejor tampoco lo quiere él, ¿no? Pero sí, o sea, toda esa parte de mi infancia me marcó demasiado. Era yo muy insegura. Tengo muchas cosas por las que brillar y yo no lo podía ver en aquel entonces. Hasta hace pocos años no lo miraba. No miraba por qué la gente siempre quería conectar conmigo, no miraba por qué me iba bien en cierta área de mi vida, porque siempre en mi mente estaba esa voz que me decía, nunca vas a ser suficiente, o nunca vas a lograr tus sueños, o te crees muy lista, o no sabes cantar. Siempre era como apagarme, opacarme. ¿Y eso era también por cosas que tu mamá te decía? O sea, te decía... esas eran las... O sea, ese era el abuso que tenía hacia ti, que te decía que no sé, yo he escuchado a mucha gente que de repente dice, no, es que mi mamá o mi papá me decían que no sirves para nada, cosas así, ¿no? Que obviamente afectan, obviamente, muchísimo. Ese era el tipo de cosas que te afectaban, pues, o sea... Sí, esa era una de las cosas que me afectaba demasiado. Okay. Yo entiendo que cada quien, tú y yo podemos pasar por una situación similar y nos va a afectar de manera diferente porque somos dos personas diferentes. Claro. Pero yo creo que cuando combinas el abuso verbal, psicológico y físico, pues sí te mueve, ¿no? De alguna manera, a mí, la manera que te lo puedo describir es que a mí me hizo en 1000 pedazos mi autoestima. De corazón te lo digo. Sí. Y es muy difícil
es la primera vez que hablo de esto con alguien que, así como enfrente de una cámara y así, porque es muy difícil. Porque lo primero que pensamos es, ¿cómo crees? Tu mamá es tu mejor amiga, tu mamá es tu todo. Siendo adolescente me acuerdo que pues me rebelé. Yo ya estaba acá, yo no sabía las leyes. Empecé a aprender un poquito de leyes, que acá no te pueden pegar, que acá no te pueden abusar. Entonces dije, de aquí soy. Me rebelé muy feo. Tuve muchos problemas con la autoridad. Entonces la gente cuando me miraba a mí, me miraba como una persona rebelde, como una persona grosera con mi madre. Y yo me acuerdo que en aquel entonces estaba yo tan llena de odio, de rencor hacia ella, que yo lo que quería, mi meta era probarle al mundo que yo era una mala persona. Esa era mi meta. Pero pues obviamente estaba yo equivocada, ¿no? Porque yo creo que es una buena persona, simplemente que está muy dañada. Sí, tú querías como revelarte también Sí, por todo el estrés que tenías sí, o algo, sí, sí, sacarlo de sí. alguna manera, ¿no? Sí. Y bueno, y cuando me dices que tu papá llega a Estados Unidos primero, ¿y no fue peor el tiempo que te quedaste sola, digo, ya sin tu papá, en Veracruz con tu mamá y tu hermana? Sí, fue bastante difícil. Fue más difícil Sí. todavía. Ok, Trataba yo de no hablar con ella, había maneras de evitarla. Trataba yo de hacer lo más que ella me dijera. Limpia aquí 3 veces, lo limpiaba 6. Pero de todas maneras fue muy, muy difícil. ok. Y bueno, y llegas a Estados Unidos y luego, ¿cuáles son los cambios que hay? ¿Por qué se vienen? ¿Te acuerdas? ¿O era simplemente para una mejor vida, como la mayoría de las personas que emigramos a Estados Unidos? ¿O cuál fue la razón por esa decisión de emigrar a Estados Unidos? Mi papá tenía un problema con uno de sus negocios y tuvo que venirse para acá. Creo que pidió un préstamo, si no estoy mal. Ok. Y se tuvo que venir para acá para pagarlo. Él no es mucho de pedir préstamos y le gusta saldar sus deudas muy rápido, entonces se vino para acá. Y le gustó. O sea, se vino para acá para poder hacer más dinero, pagar su deuda. Ok, Y el plan era que se iba a regresar. ok, Pero le gustó y nos preguntó, ¿se quieren venir? Y yo le dije que sí, yo siempre quería venir para acá sí. y estudiar acá. Ok, ¿y cómo fue entonces el cambio de estar allá a ahora estar acá? Digo, sé que tú tuviste unos años más todavía, digamos, de rebeldía con tu mamá por lo que platicaste ahorita, ¿no? Pero ¿cómo fue más o menos? Platícanos, porque llegaste muy joven, a los 10 años. Sí, me acuerdo que la primera vez que miré una calle en San Fernando Valley, todo se me hacía muy grande. Decía yo, oh my God, estos edificios están grandes. Y luego cuando fui al Downtown LA dije, oh, estos están más grandotes. Fue muy chido, para mí fue muy chido el cambio. Yo siempre quería venir para acá, entonces para mí fue como algo positivo. Pero referente a mi mamá, pues en la casa ya no era tanto los abusos porque aquí ya, yo creo que ella ya pudo cambiar de aires, a lo mejor estaba menos estresada. No tengo idea porque esto no se puede hablar con mi mamá. Cada vez que yo le trato de hablar con ella, dice, esto no pasó, tú estás loca. Okay. Es todo lo que me dice. Entonces entendí que a lo mejor nunca voy a tener una respuesta y a lo mejor nunca voy a tener un lo siento de ella y it's okay. Estoy bien con eso. O sea, tú ya, digamos que tú ya de adulta has tratado, bueno, has de alguna manera, o no sé, o sea, superado esa parte o simplemente decir, bueno, ya, no, ¿para qué le doy más vueltas al asunto y Sí. borrón y cuenta nueva y dedicarte más a lo tuyo, ¿no? Sí, yo siempre, mi meta es poder ayudarla a sanar. Que ella sane y que, o sea, que algún día ella pueda decir, no necesariamente que me pida perdón, esa no es mi meta, pero que se perdone ella misma por todo lo que le ha de haber pasado, porque no sabemos, no sé. Claro. No sé qué le pasó. Ok, y eso de que por decir hoy día te dedicas a dar terapias a niños o algo, De ahí nace. ¿de dónde nace? O sea, platícanos eso un poquito de dónde cómo salió eso, ¿no? Antes de venirme yo a Estados Unidos, yo me acuerdo que yo me preguntaba muchas cosas. Incluso yo decía, a lo mejor no es mi mamá, a lo mejor es mi madrastra, ¿no? Pero me recuerdo que allá en México, bueno, aquí en México, hay algo que se llama el IFE, creo es. ¿El IFE o el DIF? El DIF. El DIF. Los confundo. El DIF, para niños, ¿no? Para a pedir ayuda. Entonces yo me acuerdo que 2 primas que sabían de este abuso me llevaron a escondidas de mi mamá. Me llevaron al DIF y recuerdo muy bien las palabras de esta persona que nos atendió. Me dijo, bueno, a lo mejor tu mamá te golpea porque no te portas bien. Entonces yo me quedé así como que, ok, nadie me va a creer, nadie me va a ayudar nunca. Entonces de ahí nace una pasión por ayudar a la gente, pero especialmente a niños. Porque yo sé lo que es vivir en una casa que tú no quieres llegar.
Yo prefería caminar de la escuela a mi casa. Yo me acuerdo, Carlos, que había veces que yo le decía a Dios que me atropelle un carro. No quiero regresar. No quería regresar. O sea, por el dolor tan grande de convivir con tu mamá, de recibir esos abusos, de estar ahí, ¿no? Ok, sí te entiendo. Y también te entiendo eso que dices, ¿no? Esa frustración donde llegas al DIF, a un lugar donde según te van a ayudar y te dicen eso, que creo que es muy común. No sé si ir a una organización como el DIF y que no te ayude, pero sí es muy común que muchas personas sean abusados por el papá, por la mamá y que luego no les crean, ¿no? Sí, porque eso no lo miras seguido. Sí. No miras, cuando oyes que una mamá no quiere a sus hijos. Uh-huh. Es muy raro. Uh-huh. Tienes que estar mintiendo. Es la que te tuvo. Uh-huh. Y ahora que yo soy madre, o sea, se me hace, wow, no, yo adoro a mis hijos. Claro. Pues sí, como tú dices, bueno, ahora ya de grande y entendiendo, como tú dices, ¿no? ¿Quién sabe por qué habrá pasado ella también para que haya actuado de esa manera, ¿no? Y yo creo que el enfoque, digo, no está ahí, ¿no? Pero sí te entiendo perfectamente bien, y bueno, y de ahí entonces que te nace esa pasión por sí querer ayudar a estos niños. Sí, pero no sabía, en ese entonces yo no sabía claro. a dónde iba esa pasión. Claro. Yo nomás sabía que yo quería ayudar. Siempre he sido muy conectada con los niños, atraigo mucho a los niños, a los jóvenes. Luego, yo tendría como 14 años, conozco al que fue el papá de mis hijos, es el papá de mis hijos, mis 3 varones. Y este chavo, yo tendría ya estaba cumpliendo casi los 15, me empieza a enamorar. Yo recuerdo haber dicho, de aquí soy, mi ángel, vámonos. Y me escapé de mi casa a los 15 años. Me fui de California a Texas. Okay. Pero yo no sabía que yo no tenía papeles. Ok. Sí, tú llegaste muy chiquita, con otros problemas muchos más serios o algo, sí. Y eso es algo que no te pasó por la mente. A mí nadie me dijo, ocupas un seguro social para trabajar o para viajar, o... Uh-huh. No, yo llegué como si nada, nosotros nos subieron a un carro, pasamos, vámonos. Uh-huh. Ok, entonces me voy a Texas. ¿Y qué edad tenía este muchacho? Igual, el papá? 15 años. Él tendría 15 años, yo tenía 14. Ok. Y nos vamos a Texas. Wow. Y le llamó a mi papá, porque me andaban buscando. Mi papá, con palabrotas, me dijo, ¿estás bien, mensa? Porque ahora no puedes regresar. Y yo, ¿qué? ¿Perdón? Y pues allá me quedé como casi 2 años, me quedé allá. Nomás regresaba prácticamente a tener mis hijos aquí. Yo no sabía ni cómo me arriesgaba. Vine muy pequeña, entonces... Bueno, pero ¿a dónde es que te ibas? A El Paso, Texas. Pero, ¿los tenías en México? No, todos son nacidos aquí. Estamos en Tijuana. Uy, se me olvida. Ok, pero del Paso, Texas te ibas a California. A Los Ángeles, a tenerlos ahí. A Los Ángeles, sí. Ok. ¿Y por qué? ¿Y por qué no los tenías en Texas? Porque allí, no sé ahorita cómo sea ahí, pero en aquel entonces, si tú no tenías seguro, tú no tenías medical. Oh, ya. Entonces tú tienes que pagar con efectivo. Y este chavo tenía 15 años y yo tenía 15, entonces no trabajábamos. La mamá era la que nos ayudaba. Ahora, ¿crees que también, por lo mismo, bueno, creo que es un poco obvio, pero pues que venga de ti, no de mí, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Crees que también el hecho de la situación con tu mamá y llega este muchachito de tu edad y fue como también el hecho de decir, pues me voy, es tú como que, ¿no? Era como que lo que te ayudó a salirte, sí, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, yo lo llamaba mi ángel. Uh-huh. Que, finalmente alguien me va a querer. Uh-huh. Él no tiene que quererme. Me traía rosas, o sea, me daba... Ahora entiendo que me daba migajas, pero en aquel momento era como lo máximo para mí. Nadie nunca me había dado las pequeñas muestras de amor que él me había dado. Ok. Entonces me fui. Ok, bueno, y te fuiste entonces a Texas, tenías tus hijos en California, sí. Y luego te regresabas. ¿Y cómo fue tu vida con él? Digo, estaban muy chicos los dos, o sea, ¿de qué vivían? Pues yo empecé a trabajar. Yo he sido como que muy... ¿Desde esa edad? Sí, más o menos. Ok. Yo soy como que muy independiente, como que si no resuelves por mí, yo resuelvo por mí misma. Ok. Y en aquel entonces yo no sabía que era independiente o que... ¿Se me entiendes? No tenía palabras para lo que estaba yo pasando o sintiendo. Sí. Pero yo sabía que mis hijos tenían que comer y que algo yo tenía que hacer. Sí. Y que mi padre me había enseñado a usar mis manos y mis pies y mi boca para poder trabajar. Entonces yo trabajaba en lo que cayera. Trabajé en un restaurante de burritos, que es muy famoso allá, en El Paso. Trabajé limpiando casas, trabajé
en el centro del Paso. Me pagaban $35 por 10 horas. Ok. O sea, fue muy difícil. ¿Y por qué allá? Porque su familia era de él, Pues era su de familia allá. era de allá. Y a él lo apoyaba también su familia, porque eran unos niños los dos prácticamente cuando se fueron. O Su sea, mamá. su mamá lo Su apoyaba. mamá lo apoyaba demasiado. Entonces digamos que te tocó trabajar mucho desde muy chiquita con él, pero la relación fue buena. No. A ver, platícame. So, prácticamente busqué a mi madre en un hombre. O Ok. atraje, no busqué, porque en realidad no lo busqué. Uno atrae lo que uno carga. Ahora ya lo entiendo así, pero en ese momento no lo sabía. Entonces prácticamente todo el dolor que tenía yo, todo el resentimiento, lo proyecté y las energías no mienten. Entonces yo atraje a esta persona que tenía todo lo mismo que mi mamá, pero en un hombre. Y lo aguanté por mucho tiempo porque pues por lo menos me hacía cariñitos de vez en cuando, era el papá de mis hijos, muchas cosas, muchas creencias limitantes que tenía yo antes. Claro. Sí he escuchado mucho de eso, ¿no? De que terminas como siguiendo el mismo patrón, ¿no? Que vivías de tus papás. ¿A qué crees que se debe eso? O sea, es algo... Porque no es algo que lo hacemos de manera consciente, ¿no? ¿A qué se deberá eso? Que no sanas tus heridas. Ok. Si tú llegaras a sanar tus heridas de infancia, de niño, ese patrón se rompe. Pero es mucho más fácil para todo mundo, incluyéndome a mí, decir, oh, es que soy así por mi mamá. Es que no logré esto por mi mamá. O es que a mí me pasó esto, por eso soy así, o por eso traigo a estas personas. Es muchísimo más fácil culpar a terceros que hacer una autoinspección, reflexionar, hacer el trabajo, sanarse. Josie, ¿qué fue lo que tuvo que pasar para que te dieras cuenta de esa situación que estabas arrastrando todo desde tu niñez? ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que hiciste para empezar a sanar eso? Platícanos eso, por favor. Soy muy terca. No entiendo en cabeza ajena. Me tuve que dar varios golpes de cabeza hasta que yo creo que se me abrió la cabeza y dije, ok, ya, no puedo más. El papá de mis hijos y yo tuvimos una relación de 6 años. Violencia doméstica al máximo. Casi me mata, entonces yo tuve que salir huyendo de ahí. Me enteré que estaba embarazada de Daniel, que es mi niño más chiquito. Y El que estabas olvidando hace rato. no, me está hablando de la gorda. Ok. Mi gordita. Entonces Dani nació, ya yo no estaba con él cuando él nació. Yo me vine como de 2 meses de embarazo, yo creo 1 mes y medio. Me vine de Texas. Fue una odisea salir de ahí. Pero mi ex suegra me ayudó mucho. Yo la quiero mucho a esa señora. Ah, madre. Me ayudó demasiado, sí. Ok. Para escapar de ahí. Y ya llegando acá, pues ya mi papá me ayudó mucho. Él me apoyó demasiado. E incluso mi mamá me trató de apoyar. Pero mi rencor o mi coraje o se puede decir rencor por ella o por la situación que había pasado, no me permitía dejarla ayudarme. Entonces, we bumped heads. ¿Cómo se dice? Chocábamos mucho. Sí. Ella y yo, demasiado. Peleábamos muy feo. Entonces me alejé. Que no quería Pero digamos entonces que lo que te hizo ver todo eso, o sea, fue esa situación donde recibes ese abuso físico de esta persona. O sea, fue de ahí donde dijiste, esto no puede seguir haciendo. O sea, supuestamente. Entonces okay. Dejé 10 años pasar. Okay. Sanando, pero no haciendo nada. O sea, yo pensé que el tiempo lo sana todo, ¿no? Dije, bueno, va a pasar mucho tiempo, voy a sanar, ya estuvo. No. Después de 10 años conozco a otra persona que se miraba muy prometedor, era muy trabajador, es muy trabajador. Me caso con él, esta vez me casé bien con él y tengo una hija con él. Y no era lo que parecía. O sea, como al tiempo empieza a cambiar. Nunca me puso una mano encima, pero sí había abuso verbal e incluso abuso psicológico. No tan grave como el papá de mis hijos, no, porque ya, aunque no había yo sanado, yo sabía que yo no iba a permitir ciertas cosas. Yo no iba a permitir que me alzara la voz, yo no iba a permitir que me tocara un pelo, pero sí llegó a pegarle a la pared, hacer hoyos, pegarle a cosas, romperlas. Entonces eso también es un abuso. Claro. El que te diga, me acuerdo que una vez que me marcó, que a mí me gusta mucho cocinar, y había yo cocinado unos camarones, estaba yo embarazada, se los sirvo, me dice, ¿quién te dijo que yo quería camarones? Los tira a la basura. Me quedé así como que, oh my God. Cositas así, o sea, que me hirieron mucho, ¿no? Duré mucho con él porque me acuerdo que en este entonces yo decía, ok,
mi familia vengo de una familia muy cristiana, entonces decía, ok, ya te casaste, ya no te puedes divorciar y no te está golpeando, la Biblia no te permite divorciarte. Muchas creencias limitantes. Sí, hasta que la muerte los separa. Hasta que ¿no? la muerte los separa. Y dije, en la torre, ¿ahora qué voy a hacer? Si no te es infiel, no te puedes divorciar. Entonces, tuve que prácticamente en mi mente, yo era como esperar a que algo así pasara para divorciarme. Que yo me pude haber salido antes, pero a lo mejor no era el tiempo, no estaba lista, o quién sabe, ¿verdad? ¿Y a qué le atribuyes eso? Porque ya te pasó por segunda vez que escoges a una persona mal, pero por si esta vez, por lo menos, decías, ¿no? Se miraba como muy prometedor, como que todo muy bien. Pero ahí también, ¿crees que fue también parte de lo que estás atrayendo también? Claro, porque cada quien me amó cuanto yo me amé. Ok. El papá de mis hijos me amó -3 porque yo me amaba -3. El papá de mi hija me amó 3 o 4 porque yo me amaba 3 o 4. ¿Sí me entiendes? Sí. Cada quien reflejó el amor propio. Entonces no puedo apuntar y decir fue la culpa de ellos. Fue mi culpa. Yo no había sanado. Entonces, Ya entendí. Pues qué interesante ese concepto, como digo, como tiene sentido. Sí. Y después, en el 2023, fue cuando todo cambia. Yo estoy muy, muy cercana a la familia de mi papá. Y mi abuelo estaba mal. Yo sabía que iba a fallecer. Fallece mi abuelo. Me voy a México a enterrarlo. Tengo un mejor amigo que para mí es como mi hermano. No es mi hermano de sangre, pero para mí era mi hermano. Llego a Estados Unidos, haz de cuenta hoy, mañana se muere mi hermano, de la nada. Entonces en 16 días perdí 2 personas muy importantes. A tu abuelo y a tu mejor amigo. Entonces yo me acuerdo que me deprimí, muy feo. Yo no soy esas personas que dicen, me quiero quitar la vida o algo así. Yo no. Me acuerdo que la primera vez que pensé, es mejor borrarme de la existencia, tendría yo 13 años, porque ya no aguantaba mi situación en mi casa. Y intenté, pero gracias a Dios no pasó nada. O sea, intentaste cuando tenías 13 años quitarte la vida. Sí. ¿Cómo? Con un cuchillo. Ok. Y vuelvo, ya tengo un poquito de años más, cuando se muere mi abuelo y mi mejor amigo, y vuelvo a pensar lo mismo. Y esta vez ya tengo hijos. Nunca había pensado yo así, yo siempre decía por mis hijos, ¿no? No, esta vez me acuerdo que estaba yo tan deprimida que no me importaba dejarlos. Ni a la niña tenía muy poquitos años. Ahorita tiene 6, eso fue hace 3 años, tenía 3 años. No me importaba dejarla, porque estaba yo tan sumergida en el dolor, en el de que él era el que me entendía, o que yo le llamaba en las noches cuando ya no podía. Entonces, ¿ahora quién le voy a llamar? No tengo un apoyo, no tengo... Hay personas alrededor de mí, pero no a la conexión que yo tenía con él. Y me acuerdo que me hundí completamente. Ya había yo subido mucho de peso, me había olvidado por completo, en todo el sentido de la palabra. Entonces me acuerdo que yo le rogaba a Dios que me enseñe. Yo ya sabía que probablemente me iba a separar. Yo ya estaba aguantando nada más. Ya no era una relación normal. Pero yo me acuerdo que yo le decía a Dios que me enseñe que me quiere, que luche por mí, que me diga una palabra, una razón, una excusa para yo quedarme. Y al contrario, fue como Dios me demostró, es que aquí no es. Estás buscando algo donde no lo vas a encontrar. Entonces fue un hielo completo. Ni un lo siento por la pérdida, ni un abrazo, ni una palabra de aliento. Y ahí mismo fue donde tomé la decisión que yo me iba a divorciar. Ya luego empiezo a descubrir cosas que me ocultaba y así. Y pues ya fue como la cereza, ¿no? Entonces ahí me acuerdo que tomé un coraje muy feo hacia él. Que dije, te entregué mucho. Fui la mamá de tus hijos por ahora 7 años. O sea, te ayudé a criarlos. Los traté como mis hijos porque... Los hijos de él. Ya. Veníamos de matrimonios, sí, ¿no? sí. Yo tenía 3 hijos, él tenía 3 hijos y la niña 7. Todos vivían con nosotros. Y yo adoro a esos niños. Para mí son mis hijos. Entonces yo decía, ¿cómo me puedes hacer esto? ¿Cómo pudiste? Sí. Recuerdo, y es clave decirte esto, no es porque... Recuerdo agarrar mi carro, decirle a mi hijastra Mariana, decirle a mi hija, te voy a dejar a la niña. Todos estaban en la casa, pero nadie sabía lo que yo me había enterado. La niña no sabía, pero se daba una idea, ¿no? Le dije, yo necesito irme, gritar, llorar.
y no lo quiero hacer aquí. No quiero que mis hijos se den cuenta porque la van a agarrar contra él. Entonces me fui, empecé a manejar, me fui hasta el MacArthur Park. ¿Cómo llegué ahí? No me acuerdo. ¿Por qué llegué ahí? No sé. Pero ahí llegué, me estacioné, me bajé, caminé. Estaba bien feo ese parque lleno de homeless. No me importó el tanto coraje que traía. Me dio frío, me metí al carro y empecé a gritar. Me empecé a insultar, me empecé a maltratar muy feo yo misma. Como, ¿por qué eres tan tonta? ¿Por qué volviste a caer? Dijiste que nunca ibas a caer en este tipo de relación y aquí estás. Y como que algo se despertó en mí. Me empecé a hacer preguntas. Y eso lo digo en el libro que viene. Me empecé a hacer preguntas como que, ok, primero mi mamá, luego el papá de mis hijos, luego el papá de Bella. Y aquí el único común denominador soy yo. A lo mejor yo tengo que hacer un cambio. Claro. Porque los tres vienen de diferentes lugares, ciudades, niveles económicos, nivel de educación. Aquí la única que es la misma soy yo. Entonces me empecé a hacer muchas preguntas, una llevó a otra, y decidí que iba a hacer algo al respecto. Y ahí empieza donde me empiezas a conocer por los eventos, porque me borré del mundo. Hasta la fecha hay gente que me dejó de hablar porque me llaman sangrona o muchas cosas. ¿Cambiaste tu entorno? Completamente. Todo. O sea, yo no contestaba teléfonos. Apenas ahorita estoy como regresando a mis amistades. Y eso no todas. Solo las que me aporten. Claro. Le dejé hablar a todo el mundo. Y me sumergí. O sea, literal, como cuando te sumerges en agua. Sumergí en positividad, en autosuperación, programas de ayudarte a ti misma a sanar. Y al principio ni fue por sanar. Al principio fue porque dije, ok, me voy a sumerger en programas donde yo pueda cambiar para que mi negocio, tengo un negocio de joyas, pueda crecer. Y una cosa llevó a la otra. Pero sí, la intención era sanar, pero no era como, todavía no entendía yo todo lo que eso iba a llevar o lo que eso quería decir. O sea, era un mundo nuevo para mí. ¿Y qué fue lo que te hizo entender? O sea, ¿fue ese momento? ¿Fue esas mismas preguntas que tú misma te hiciste en el carro? ¿Qué fue lo que te hizo entender que el problema eres tú? Ahorita lo dijiste muy bien. El común denominador soy yo. ¿Pero te diste cuenta ahí en ese momento o en ese momento? Sí. Sí. Okay. En el carro me acuerdo que hasta me quedé dormida tanto que lloré. Me levanté llorando y me fui a mi casa. Llegué a mi casa como a las 3 de la mañana. No te miento. O sea, te lo estoy diciendo y lo estoy viviendo otra vez. Sí. Mirándome yo en el retrovisor, gritándome, los ojos hinchados. ¿Que no te quieres? ¿Por qué no te respetas? ¿Por qué no te valoras? ¿Que no entiendes que si tú no te valoras nadie lo va a hacer? Claro. ¿Que no entiendes que si tú no te quieres nadie lo va a hacer? Entonces como que me cayó el 20, así como que, oh, pues ya no me regañes, está bien. Y ahí entonces empiezas a ir a eventos, porque como lo dije al principio, ¿no? Entonces nosotros al principio coincidimos en algunos eventos. Sí. Y luego dejamos de coincidir para conectar y empezar a conocernos un poco más realmente, Sí. ¿te acuerdas? Entonces, pero me gusta mucho, pero también de repente veo a muchas personas que van a un chorro de eventos y nomás se la pasan yendo a eventos y luego no hacen nada, ¿no? Sí. O sea, ¿tú qué es lo que encontraste en ese tema de empezar a ir a eventos? Obviamente te gusta porque vas muy seguido y siempre te sigo y como te digo, hemos coincidido mucho en algunos, ¿no? ¿Qué es lo que has aprendido de esos eventos? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué? ¿Es el hecho de conectar con personas o escuchar a conferencistas? ¿Qué es lo que más te llama la atención sobre eso? De que si alguien pudo salir, cuando escuchas historias, Sí. yo me pregunto, como la de Jorge Serratos. Uh-huh. De cada quien agarro algo. Claro. ¿Okay? So de Jorge, yo me acuerdo que cuando vi su historia, lloré. Uh-huh. Porque dije, ok, no soy la única. Casi no lo de eso tampoco, pero de pequeña hubo un abuso sexual de parte de alguien muy cercano a mi casa. Sí. Y no me gusta mucho hablar de eso y así, pero cuando escuché la historia de Jorge, dije, no soy la única. Y él me hizo entender que tu historia merece ser contada y que no tienes que tener algún tipo de vergüenza en ello, porque gracias a tu historia eres quien eres hoy. Claro. Y de los eventos donde nos conocimos, aprendí de que nadie te va a venir a salvar. O sea, no te quedes sentadita porque nadie te va a venir a salvar. Tú te tienes que salvar a ti misma. Si en verdad quieres hacerlo genuinamente, que valga la pena, que puedas ayudar a otras personas, tú te tienes que salvar.
Porque si dejas que alguien te salve en el momento que esa persona se va, te vuelves a hundir. Claro. Eso lo aprendí de la persona donde nos conocimos. Y en el evento donde nos conocimos fue muy interesante porque yo iba solo por negocios, pero era de hablar en público, creo. Sí. Y yo soy muy miedosa para hablar en cámaras y en público. Y soy muy buena, soy una perico, pero no me pongas cámaras ni me pongas enfrente de gente porque me vuelvo muda. Entonces me acuerdo que me había dicho, te voy a dar 1 minuto o 2 minutos para hablar. Y yo dije, ¿de qué hablo? Y me acuerdo que yo ya quería empezar pues yo ya estaba escuchando mucho a Jorge, ¿no? Y dije, ¿es ahora o nunca? Yo nunca había hablado de eso. Y me acuerdo pues que nos dieron un libreto, ¿no? Nos dieron, empiezas así, trata de hacer esto, trata de hacer otro. Me acuerdo, nunca se me va a olvidar, que yo entré muy segura, o sea, yo dije, me puse a orar, me puse a repetir lo que iba a decir. Estaba yo arriba, ¿no? Y ya muy segura, no llores, nada, no sentimientos, no emociones. Todo estaba muy bien. De repente volteo hacia un lado, porque me acuerdo que te dicen, enfócate en algo o en alguien, ¿no? Estaba yo enfocándome en una señora de este lado. Volteo para acá y miro que alguien está llore. Y ya, valió chetos. Me puse a llorar. Y ahí fue donde te conocí. Sí. Y también ahí aprendí que los sentimientos, déjalos fluir. Yo quería como parecer muy perfecta, ¿no? Esto me pasó, ya nada. No, o sea, pasó como ya. Muy superado, ¿no? Sí. Todo, ¿no? Sí. Entonces, pero el sentir te hace humana. Claro. El ser humano es lo que conecta con otros. Correcto. Entonces yo eso no lo entendía. O sea, que cada cosa, siempre digo, pasa por algo. Claro. Sí, no me puedo lamentar por toda mi infancia, ni por mis parejas, porque si no hubieran estado ahí, no fuera quien soy hoy. El libro no estuviera donde está. Si el papá de mi hija no hubiera llegado, yo no hubiera caído a lo más bajo. Si no hubiera yo caído a lo más bajo, yo no me hubiera dado cuenta que yo tenía que sanar. Si no hubiera sanado, no estuviéramos aquí ahorita. Claro. No te hubiera conocido. Claro. Oye, platícame un poquito del libro. ¿Cuándo decides y cómo fue esa parte donde decides hacer tu libro? Yo sé que tu libro viene en camino, ya está listo. Ya está listo. ¿Cuándo va a salir? En noviembre. Noviembre. ¿Cómo fue? Porque yo conozco mucha gente que de repente dice, sí, quiero hacer un libro, incluyéndome a mí, de que de hecho, sí, estuviera padre, pero luego pues lo he prolongado y cosas así, ¿no? O de repente digo, tengo la historia como para contar un libro. O sea, ¿cómo fue esa decisión donde dijiste, lo voy a hacer? No me vas a creer. A ver. Ok, empiezo a ir a eventos y te digo, todo fue como para que creciera la joyería y vender, hablar en público, poder vender el producto, poder venderme a mí, ¿no? Porque eso es lo que tienes que vender. Y tengo una tía que es como mi mamá. Entonces ella lloramos mucho y así. Y me dice, mi hija, tuve un sueño. No me acuerdo si fue un sueño o Dios me dijo algo así, ¿no? Por ahí va la conversación. Sí. Y le dije, a ver, tía, dígame. Si yo te miro hablándole a mucha gente. Le dije, no, tía. Ahora sí, ya. Ya. Alucinaste. Ya alucinó, tía. ¿De cuál se está fumando? Y me dice, no, sí. No, pues así quedó. Pasa el tiempo y en los eventos me empiezan a decir, tú deberías empezar a contar tu historia. Y yo, no, tú deberías empezar. Y tanto que me lo decían, como que empecé como a marinarlo y así como que, ¿qué pasaría si lo hiciera? Sí. O sea, hay mucho miedo detrás de todo esto, créeme. Sí. Porque va a haber críticas, va a haber opiniones. Y pues yo soy una niña que le importaba mucho el que dirán. ¿Y todavía o ya no? No como antes. No creo que lo haya superado al 100 todavía, pero no como antes. Ahora tomo mis propias decisiones y si me gusta bien y si no también. A quien le guste y a quien opine. Claro. Pero antes no era así. Antes era que mi papá qué va a decir, mi mamá qué va a decir. Me van a rechazar. ¿Cómo vas a hacer? No. Fíjate que yo también, o sea, bueno, igual que coincidimos ahí, o sea, yo también, no es que yo lo he superado al 100%, o que digan, me vale gorro lo que diga la gente, me debería de valer gorro. Me gustaría que me valiera gorro 100%, pero no es así. Pero anteriormente sí era de algo como que sí, me preocupaba muchísimo por lo que dijeran, aunque fueran personas que ni me conocen, ¿no? Y una vez escuché a una persona, no me acuerdo ni quién era, en redes sociales, en un reel, en donde, no, era un vivo a través de Instagram. Entonces me metí a ese en vivo, y él estaba diciendo que cuando él estaba chico era muy inseguro, y luego empieza a platicar de que pues sí, en el caso de él,
dice que cuando estaba muy, muy joven, él estaba muy gordito y tenía muchas inseguridades. Entonces de repente quería como compensar ciertas cosas, ¿me explico? Y él básicamente lo que decía es que era tanta la inseguridad de él que él quería quedar bien con todo el mundo. Entonces quería ser muy simpático con todo el mundo y quería quedar bien con todo el mundo, pero en realidad era por inseguridad del mismo. Entonces me quedé pensando, es cierto, o sea, a veces cuando uno es inseguro, muy inseguro, es cuando más te preocupa lo que la gente diga. Uh-huh. Cuando tú estás seguro de ti mismo y lo que tú haces bien y que lo que estás haciendo lo estás haciendo por un buen fin, ¿por qué tendría que preocuparte lo que otras personas digan o piensen, no? Pero es un tema complejo. Es un tema complejo porque a veces no vas a estar seguro de lo que haces. Sí. Especialmente cuando hay riesgos, inversiones o negocios o tomar una decisión en pareja o lo que sea, comprar una casa, comprar un carro. Nunca vas a estar seguro. Sí. Pero yo creo que, como te dije hace rato, todo viene conectado. Sí. Entonces, la decisión la tienes que tomar desde el amor. De que yo estoy haciendo esta elección por mí. Sí. No por nadie más. Sí. Y tienes tu opinión y es válida. Pero tu opinión no refleja lo que yo soy, ni lo que yo siento, ni lo que yo quiero. Claro. Tu opinión refleja lo que tú sientes, lo que mi decisión está proyectando en ti. Claro, totalmente de acuerdo. Y aunque no te importe lo que yo opine, te voy a decir algo que yo opino. Sí. Que no debería importarte absolutamente. Yo opino que estuvo perfecto que grabáramos hoy y no antes. Y creo y opino que la verdad es también el tema de tu libro lo hiciste en el momento correcto y indicado. Anteriormente, cuando íbamos a platicar, que conocí un poquito más de tu historia, dije, está increíble tu historia. Pero yo sentía, aunque te digo, es mi opinión nada más, que no estabas como que tan lista como para contarla. ¿Me explico? No. Y hoy día te veo mucho más lista para realmente contar esto, así que te felicito. Aunque yo sé que no me pediste mi opinión y te hubiera valido gorro si mi opinión hubiera sido diferente. No, todo el mundo me ha dicho eso, que me miro muy genuinamente feliz, que se mira un brillo diferente en mí, que no me miro triste, que mis ojos no se miran tristes, porque yo cargaba mucha tristeza. Sí. Y yo ni lo sabía. Sí, sí, no, y te acuerdas cuando te invité a un evento que tuve y me platicaste, sí. Y te dije, no, ¿sabes qué? Mejor no vayas porque creo que no te va a ayudar. Tú necesitas otra cosa, ¿te acuerdas? Entonces, sí. Entonces eso también me gustó mucho y la verdad es que me da mucho gusto el que yo sé que es la primera vez que estás en un podcast. Sí. Y ¿sabes? Yo creo que ahora que salga tu libro vas a estar en muchos podcasts más. Porque tu historia está muy interesante, todo lo que has hecho, todo lo que has vivido y sobre todo el que te has dado cuenta de que te diste cuenta tú que la situación y lo que tiene que cambiar eran cosas en ti, porque creo que eso nos pasa mucho. Yo creo que son historias que tenemos que de alguna manera también escuchar y escuchar de personas genuinas como tú, porque a veces nos ahogamos en un vaso con agua. Ahora tú mencionaste algo muy interesante también, que todos somos diferentes y a lo mejor lo que tú viviste para otra persona podría decir, eso no es nada. Uh-huh. Pero cada quien toma las cosas de diferente manera porque todos somos diferentes y ahí viene realmente la verdadera empatía. La verdadera empatía no es el ponernos en los zapatos de otros. Eso lo escuché de una persona que también tuve en el episodio, ¿no? Dice, la empatía verdadera es entender que esta persona puede estar pasando por una situación y que somos diferentes. A mí me explico y que si esa persona está pasando por algo difícil, pues no podemos minimizar lo que está pasando solamente porque nosotros pensamos que no es tan grave. ¿Me explico? Sí, okay. Sí. Ahora, yo sé también, no sé si quieres platicar un poquito de eso, pero me parece interesante. Uh-huh. Yo sé también que a pesar de todas las situaciones que has vivido, de tu infancia, de las situaciones que has tenido con tus parejas también, por lo que sea, porque no hayas sanado, o sea, porque te hayas tenido tú un poco de culpa o lo que sea, has pasado por situaciones bien complicadas y aparte de todo, también tienes una enfermedad, sí. Que creo que estuviera padre que nos platicaras un poco de eso y la razón por la que quiero hablar de eso es por lo que te digo, de que a veces nos ahogamos con un vaso de agua, con cosas a lo mejor a veces materiales, nos estresamos por cosas que tienen solución realmente, que tienen solución y no sabemos qué hacer y nos estresamos cuando hay personas como tú que han vivido cosas bien difíciles y que atraviesan cosas todavía más difíciles también con temas de enfermedades. Uh-huh. Sin embargo, eso no los detiene y ahí están y te admiro muchísimo por eso. ¿Puedes platicarnos un poquito de esa situación?
Fui diagnosticada con lupus en el 2010 y en aquel momento no lo entendía, pero ahora lo comprendo, que tantas emociones que yo tuve oprimidas por tantos años, y aunque tu subconsciente no recuerde cosas, tu cuerpo sí. Entonces, cada vez que alguien es diagnosticado con alguna enfermedad, depende de dónde es la enfermedad, es probablemente lo que tienes adentro, la emoción que tienes adentro, o la herida de infancia que tienes. Y en mi caso, pues, fue mucho rechazo, fue mucho falta de amor. Y se demostró en el lupus. Yo así lo miro ahora. Y en ese tiempo, o sea, obviamente no tenías ese entendimiento que tienes ahorita. ¿Cómo fue el enterarte de eso y cuáles eran las causas o síntomas que tenías? O sea, yo no, la verdad es que no desconozco mucho. Conozco lo que tú me platicaste y cositas que había de repente escuchado, pero no conozco mucho esto, ¿no? Es una enfermedad autoinmune y es horrible. Me hincho mucho, me duele mucho mis coyunturas diario. Pero hay días peores que otros. ¿Qué te puedo decir? Al principio pues yo no tenía papeles. En aquel entonces yo no tenía papeles. Entonces yo no sabía que si no tienes un seguro social, Estados Unidos no te da una aseguranza para cubrir los gastos. Entonces me enfermaba yo muy feo. Muy feo. Pasaba yo semanas en cama sin moverme. A cada rato en las emergencias. Era muy feo. Mis hijos tenían que comer. Yo me tenía que parar hasta la fecha. O sea, yo me tengo que parar y resolver. Nadie me resuelve la vida. Ni pienso que o sea, no es que quiera que me la resuelvan, pero, o sea, yo siempre he tenido que resolver por ellos. Eso sí fue muy feo. Y lo peor de todo es de que, como yo estaba muy joven, no es algo que no se mira. Entonces, tú me miras aquí bien, pero en realidad no sabes si me estoy sintiendo mal, ¿me entiendes? Claro. Y eso me enseñó a no juzgar. O sea, te digo, cada cosa en mi vida, yo la traté, ahora, yo la trato de ver diferente. Antes yo decía, ¿pero por qué a mí? Tú no existes, Dios. Me acuerdo de decir eso. Demuéstrame que existes. Primero me hiciste sufrir de niña. Luego abusaron sexualmente de mí. Luego vengo a Estados Unidos y me topo con uno que me partía mi mandarina en gajos varias veces a la semana. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora tengo esta enfermedad. O sea, ¿a quién maté? ¿O cuántos? Porque no me acuerdo, no me di cuenta. ¿Por qué a mí? Pero, o sea, estaba yo preguntando las preguntas equivocadas. No es ¿por qué a mí? ¿Sino para qué? Sino ¿para qué? ¿Para qué me estás poniendo a prueba? Ahora ya lo entiendo. Yo vengo a este mundo a ayudar a gente, a ayudar a sanar. Y a lo mejor en un futuro ayudar a padres. Nadie es perfecto. Yo como madre he cometido muchos errores. Pero por lo menos ayudarles a que traten de que sus hijos crezcan emocionalmente sanos. No como yo. Hacer una generación sana. O por lo menos más sana. Porque también creo ahora que nunca estamos sanos al 100%. Porque la Josie de hoy es más sana que la Josie de hace 5 años o la Josie de hace 3 años. Pero al rato me puede pasar un trauma y voy a tener que sanar eso, ¿sí me entiendes? Claro. Claro, y sí, siempre que también creo que todos, de alguna manera, en nuestras vidas siempre hemos tenido situaciones psicológicas que hay que atender, que no tenemos la cultura de atender o ir con psicólogos o cosas así, que creo que es importante, ¿no? El de alguna manera, pues estar bien en esa parte emocional, ¿no? Eso es interesante que lo dices, porque cuando pasó lo del libro, yo fui a un evento de sanación, llevé a mi hermana, y mi hermana sabía que yo quería, no necesariamente escribir un libro ya, pero en algún momento antes de morirme yo decía, quiero dejar un libro. O sea, mi idea era que iba a dejar un libro y ya, al otro día me iba a morir, algo así, ¿no? Esperamos que no sea así, no, obviamente. cállate, no. Y en el ejercicio, nos dieron una hojita y nos dijeron, ¿qué quieres hacer? Y así, ya puse ahí más o menos lo que quería. Se da la oportunidad, mi hermana empieza a sanar, fue algo muy bello. Y la persona que estaba a cargo del evento le movió tanto, como dices tú. O sea, nomás conocían un lado de mí, el lado que echa pa'lante, la emprendedora, la que siempre está riendo, siempre está haciendo bromas. Pero no conocían el dolor que yo traía por dentro. Entonces se le hizo tan interesante que me ofreció apoyarme. En una semana después, el libro ya estaba empezando. Ok. Y eso me olvidó porque empecé a hablar de esto. Eso me pasa seguido. ¿Algo de lupus era?
Se me fue el avión. ¿Qué me habías preguntado No antes? importa, no sé. No sé qué se estaba preguntando, pero bueno. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Mi infancia no me define, pero mi sanación sí. Ya me acuerdo. El libro, la primera vez que yo pensé lo del libro, cuando esta persona se acerca a mí y me dice del libro, yo dije lo voy a hacer en inglés, porque siento que mi fuerte es más el inglés que el español, especialmente para hablar, Claro. unas conversaciones largas. Pero es curioso que dices esto de la cultura, porque dije, ok, seamos honestos. En la cultura anglosajona te llevan al psicólogo desde que tienes 2 años para hablar de por qué la paleta se te cayó en el centro comercial. Y los hispanos pensamos, o yo pensaba antes, que si yo iba a ver un psicólogo era porque yo estaba loca. Sí. ¿Cuál psicólogo? La chancla. ¿Cómo Sí. que estás deprimido? Párate, haz qué hacer. Nunca te había dicho que estoy aburrido. Pues ponte a hacer algo. Sí. Ponte a limpiar, ponte a barrer. Entonces yo dije, ok, no puedo hacerlo en inglés, porque estaría haciendo un mal servicio a lo que Dios me está aportando. Dios me está regalando una carisma, me está regalando una sanación para yo poderla dar a otros, para yo poder infundir o dar esperanza a otros. Que sí se puede, que no es excusa de que estés enferma, que no es excusa que casi te hayan matado, que si estás viva, se puede. Claro. Un día a la vez. Claro. Entonces dije, ok, aquí la ayuda la ocupa mi gente, Claro. la gente de habla hispana, porque la mayoría de las mujeres nos olvidamos de nosotras mismas cuando tenemos hijos, cuando nos casamos, porque viene de la cultura. Sí. Ahora te dedicas a tu marido, te dedicas a tus hijos. Pobrecita de ti que te vayas a un spa, pobrecita de ti que te tomes una semana libre o un día libre, porque qué egoísta eres. Entonces, el libro en realidad está dedicado a la mujer para que sepan que no es un pecado quererse. Claro. Y quererse no quiere decir me voy a ir a comprar un vestido de $1,000 o de $200. No, quererse quiere decir que alguien te llame y te diga, vamos a ir a un lugar y tú estás bien cansada y que tú puedes decir, voy mañana, hoy me siento cansada. Elegirte el día al día. Lo que quiere decir eso. Están los trastes sucios hasta arriba, okay, ahí van a estar, créeme, nadie los va a lavar por ti. Pero te sientes cansada, tómate una siesta de 10 minutos. Claro. Ve un show, nomás uno, no te voy a decir de largo. O sea, elegirte a ti. Para mí eso es amor propio. Elegirte a ti el día al día, en cosas pequeñas. Entonces de ahí viene que el libro sea en español. Claro. Sí, pues hay más necesidad Más necesidad. En nuestra comunidad Nuestra hispana cultura. que en otras, ¿no? Y si no puedo hacer que alguien vaya con un psicólogo, pues está bien, no hay problema. Porque en realidad yo aguanté nomás 1 año. Dije, ay no, ¿qué voy a estar haciendo aquí yo enfrente de alguien diciéndole mis problemas y llorando? Pero los eventos me ayudaron demasiado. Sí, o sea, yo creo que tenemos que de alguna manera tratarnos como a lo que más nos, digamos, nos ayude, pero tenemos que buscar esa ayuda siempre, ¿no? Y superar cosas y entender eso, ¿no? Una vez escuché algo que me llamó la atención y me gustó, que decía de que tú no tienes la culpa o no tenemos la culpa de las situaciones que vivimos de niños, pero ya de adultos tenemos la responsabilidad de arreglar esas cosas, ¿no? Que tenemos, ¿no? No podemos todo el tiempo echarle la culpa a nuestras malas acciones con el hecho de decir, es que cuando yo era chiquito pasé por esto y por eso ahora yo hago esto, ¿me explico? Entonces Sí, tenemos que tomar responsabilidad de las cosas, ¿no? Claro, porque de chiquito tu entorno decide cómo creces. Tu entorno decide cómo te educas, cómo hablas a lo mejor, tus manías, tu manera de pensar. Pero ya cuando tú estás adulto, ya es nuestra responsabilidad. Claro. O sea, cada quien estamos donde decidimos en el día a día. Y no lo digo esto del lado del ego o de juzgar a nadie, porque a mí también me cayó el 20. Claro. Todos tenemos sueños, todos queremos aspirar a algo mejor. El que diga que no, miente. Todos queremos una vida mejor. Claro. Pero ¿qué estamos haciendo para hacerlo? Claro. Yo sí, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que ya que salga tu libro, luego te vuelvo a entrevistar, ¿cómo ves? Claro que sí. Ya, para el otro año, que va a salir en noviembre. Va a salir en noviembre. Podemos hablar y platicamos ahora sí del libro, lo promovemos, Sí. ¿ok? Y me parece que va a ser un libro, no me parece, estoy seguro que va a ser un libro muy interesante, que nos va a servir a muchas personas, porque tu historia pues es muy inspiradora, la verdad. Muchas gracias. Antes de que nos vayamos, ¿algún mensaje que quisieras
darle a aquellos que te escuchan y que de repente están pasando por una situación difícil de su vida, ya sea una enfermedad, una situación o lo que sea que no han podido superar? ¿Algún mensajito que quieras dar? Que todo el dolor lo conviertan en energía para sacar algo bueno de ahí. Okay. Lo que sea que se venga a la mente en ese momento. Ya sea un negocio, ya sea una relación mejor con tu hijo, ya sea una relación mejor contigo misma, con tu padre, perdonar. Todo ese coraje, todo ese dolor, todo ese sentimiento, esa montaña, úsala para algo bueno. Perfecto. Si tuvieras la oportunidad de tu Josie de ahorita, decirle algo a esa niña de 10 años o no sé, de 8 años, ¿qué le dijeras? En el libro hay 2 cartas que le Okay. escribí. Le dijera que todo va a pasar. Le dijera a mi niña, no desmayes. Esto es temporal. Esto te está formando. Y que ahorita a lo mejor no te sientes querida. En un futuro eres muy querida y admirada por muchos. No, excelente. Pues qué bueno, qué bonito mensaje. Y tus redes sociales, nada más, ahora sí el último por allá para despedirnos, para que la gente que quiera saber más de ti, de tu libro, que te pueda contactar. En Instagram así como Josie Rome y en TikTok también como Josie Jewelry. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, amiga, por haber venido hasta acá, hasta México, hasta Tijuana para que grabemos este episodio. Espero que les haya gustado este episodio. Comenten ahí si les gustó y si no les gustó también. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.